Muy bien. Muy buenas noches a todos. Me presento, soy el ingeniero Jorge Castrillón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional WIX y director de la red Alumno Futuro Bayou Global. Le doy la bienvenida a este ciclo de conferencias internacionales WIX, Innovación y Conocimiento Impulsando el Futuro. Para comenzar, voy a hacer una breve presentación de nuestra universidad para todos aquellos que no nos conocen y quiero comenzar con un video que es como la génesis de nuestra universidad. Universidad de Investigación e Innovación de México, UIX, la Universidad del Futuro. WIX, de alguna manera, nace para resolver un problema de la educación de estos momentos y nace de alguna manera con esta palabra mágica o esta palabra sagrada nuestra que es la innovación. La innovación como un recurso inagotable. WIX es una universidad innovadora y disruptiva, es decir, que prácticamente tuvimos que romper paradigmas para poder entender hacia dónde va el planeta, un planeta que va a cambios exponenciales cuando la educación prácticamente está totalmente parada y fuera ya de espacio, tal cual la concebimos en este momento. Por otro lado, decimos que WIS es una universidad descentralizada y autónoma porque es descentralizada, porque prácticamente por ser virtual, nuestro plantel de profesores está en toda Iberoamérica y esto hace que podamos tomar lo mejor de los profesores y lo mejor de los profesionales de toda Iberoamérica. WIX de alguna manera se denomina la Universidad del Futuro, como decía en el video. Y tenemos 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Dirección de Proyectos, doctorado en Economía y Finanzas y el doctorado en Administración de Empresas. Y 2 maestrías, la maestría en Educación y Tecnología Digital y la maestría en Gerencia Hospitalaria. Decimos que somos la Universidad del Futuro porque manejamos un ADN que es nuestro propósito de vida en la universidad, que dice lo siguiente: somos una universidad que piensa en la innovación como recurso inagotable, que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayuden a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento en nuestros estudiantes. Y en la segunda parte decimos, desconocemos el futuro, porque muy pocas personas pueden conocer el futuro del que nos está esperando este mundo cuántico. Pero sabemos la importancia que tienen y tendrán habilidades emergentes como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Y eso es en lo que nos centramos. Por eso decimos de alguna manera que en WIC somos una puerta al futuro. WIC nace el área de posgrado el 14 de agosto del 2022 con el Open Day en Ecuador. Se relanza en Colombia, Centroamérica, el 30 de marzo del 2023. Y hoy, a prácticamente un año y meses, tenemos en 22 países 1.218 alumnos en doctorados y maestrías, 90% doctorados y 10% de maestrías. Algo que nos caracteriza nuestra red Alumni Futuro, de Bayou Global, que tiene este panorama de actividades y de programas, por ejemplo, el ciclo de conferencia como este, que ya tuvimos uno el primer semestre con 20 conferencias y este vamos a tener cerca de 38 conferencias que prácticamente terminan el mes de marzo del 2024. Tenemos las masterclass, que son reunión, mesa redonda de 4 o 5 profesionales a debatir un tema determinado, el ciclo Pensadores del Futuro,
que, digamos, invitamos a futurólogos a que nos den un panorama de lo que se viene. El censo de empleabilidad, que prácticamente estamos terminando en este momento, y de bienestar en el trabajo, junto con la red de líderes de tomadores de talento de Colombia, la consultora Metaconsulting, el programa Compañero, que es un programa, digamos, para generar el encuentro, incentivamos el encuentro entre nuestros alumnos, a pesar de que sea virtual, ya sea virtual o presencial. Y para nosotros es muy importante la familia, invitamos a todos a actos de bienvenida y tenemos actividades como la cápsula del tiempo y las Olimpiadas Trivial Game, que son actividades para compartir en familia. Tenemos el programa Incubadora de Emprendimientos, la bolsa de trabajo también, tiene que ver un acuerdo que tenemos con LinkedIn para darle oportunidades laborales a nuestros alumnos. La red de networking internacional, que es una red de encuentro de emprendedores para que puedan encontrar digamos, su partner o su angel de inversor. Y el programa Yo como Marca, que es un programa de campus de entrenamiento de habilidades emergentes que lo vamos a estar realizando entre el año que viene, perdón. Esto lo que es Wix, y para poder cerrar y dar paso ya a nuestra conferencista, voy a pasar un video de una alumna, Carolina Herrera, que es colombiana, del doctorado en Dirección de Proyectos, que nos cuenta un poquito sobre la universidad. Soy Carolina Herrera Solera, colombiana, nacida en la ciudad de Montería, Córdoba, y actualmente me desempeño como gestora territorial del programa Jóvenes en Acción. Para mí es increíble poder contar con docentes de diferentes lugares del mundo que hablan mi mismo idioma, que están altamente capacitados, con la experiencia, con el conocimiento para la educación del futuro. La plataforma es bastante interactiva. Las personas que trabajan en el tema de soporte académico y técnico son personas que realmente están motivadas por solucionarnos lo más pronto posible. Para mí el diferencial es el modelo educativo. Pensar disruptivo, pensar hacia el futuro, pensar en que la educación cambió y que la educación requiere de profesionales que nos adaptemos a las realidades. Agradezco a la universidad por mostrarme esa visión de lo que es la educación, pero también por hacerme parte de una comunidad de innovadores. Ahora sí, vamos a darle paso a nuestra conferencista, la doctora Verónica del Carmen Sánchez Tadeo, quien nos va a hablar sobre la brecha socioeconómica y tecnológica en México y en Latinoamérica. Así que, doctora, si ya quiere prender la cámara, bienvenida. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy un saludo. No puedo decir buenas noches, buenas tardes. Sé que son un poquito diferentes los horarios, pero bueno, bienvenidos a todos los que se encuentran por aquí el día de hoy. Vamos a platicar, a hablar un poquito de la brecha socioeconómica y tecnológica, como ya decía el ingeniero, en México y en Latinoamérica. Bueno, me remito un poquito a lo que decía Heráclito, gran pensador, gran filósofo griego del siglo, que vivió durante el siglo V antes de Cristo, en el siglo de oro de Grecia. Él decía que no hay nada permanente excepto el cambio. Cuando hablamos de innovación, no podemos negar este dicho que sigue vigente hasta nuestros días. Todo cambia, ahora tal vez más rápido que antes, pero cambia. Sin embargo, muchas veces los seres humanos nos negamos a ese cambio. Nos da miedo, no queremos participar, a veces no estamos preparados para ese cambio. Y entonces, tal vez esa sea la razón por la que muchas veces no queremos entrar en este proceso de cambio. Sin embargo, no podemos evitarlo porque es algo que nos arrastra. Y sobre todo, repito, actualmente que este cambio es tan acelerado. Entonces, cuando hablamos de una brecha, debemos saber qué es una brecha o a qué nos referimos con brecha. Bueno, según Norris, 2001, la brecha digital, porque de esa estamos hablando en primer término, describe las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, esta brecha se da tanto entre regiones, norte y sur, sobre todo, entre países y entre grupos sociales, sobre todo minoritarios contra personas de mayores ingresos económicos y un nivel socioeconómico más alto, ¿no? Entonces,
Sin embargo, yo puedo abundar diciendo que esta brecha no solo existe en cuanto a cobertura y acceso, sino que también existe en cuanto a usabilidad y gestión. ¿Por qué hablo de estos términos de usabilidad y gestión? Porque, bueno, muchas veces podemos estar conectados, podemos tener un equipo, sea móvil, tableta, computadora, de alta tecnología, de última generación, y sin embargo no sabemos utilizarlo o no le sacamos el mayor provecho posible. Entonces, por eso hablo de usabilidad. Y en cuanto a gestión, ya me voy a otro nivel, que sería el nivel de producir no solamente contenidos, sino software, aplicaciones, programas y poder gestionar todo esto, ¿sí? Desde un nivel profesional, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, veamos. Por ejemplo, en México tenemos datos que van de 2017 a 2021, los cuales nos muestran que lo que más se está utilizando actualmente es la telefonía celular. Esto es por varias razones: movilidad, accesibilidad, costo y sobre todo facilidad de manejo, facilidad de gestión. Se tiene a la mano, se tiene disponible. Las computadoras nos restringen un poquito, solo podemos utilizarlas en casa o llevarlas a la oficina, son más grandes, más pesadas, etcétera. Y bueno, Internet, pues lo usamos en ambos, ¿no? Tanto en computadora como en telefonía celular. Un teléfono sin Internet, pues no nos sirve de mucho, ¿no? Igualmente una computadora. Entonces, aquí más bien podríamos hablar de computadora y de telefonía celular. Definitivamente la telefonía celular tiene la mayoría de uso. En 2021, un 78.3% de mexicanos estaba conectado a Internet en su teléfono celular. Bueno, ahora vamos a ver para qué se usa esta herramienta, ¿no? El teléfono celular conectado a Internet. Bueno, en su mayoría, 57.8% se utiliza para encontrar información. ¿De qué tipo? Bueno, no se sabe, puede ser desde ofertas para comprar algún producto, para hacer alguna tarea, algún trabajo, para datos de nuestro trabajo, simplemente información de todo tipo. No se especifica qué tipo de información. Estar en contacto con amigos y familiares, es decir, comunicación, bueno, un 53.7. Estar informado de noticias y eventos, 50.9. Vemos que estos números son, pues, algunos más de la mitad, por lo menos los 3 primeros, y que no inciden en aspectos de producción, de productividad, de educación, de negocios, de desarrollo, en fin, no promueven el desarrollo. Cuando investigamos la forma de hacer ciertas cosas, bueno, ya estamos entrando un poquito en este campo, que sería, no sé, aprender a hacer algo, aprender a ensamblar algún, no sé, electrodoméstico, solucionar algún problema de la casa. Bueno, yo el otro día no sabía cómo prender el piloto del boiler para que caliente el agua. Aquí en la casa, aquí en México le llamamos boiler. Busqué un video en internet porque no encontraba el manual de este aparato, y entonces ahí vi cómo se hacía y en menos de 5 minutos pude prenderlo y tener agua caliente, ¿no? Entonces, cómo hacer ciertas cosas, pues sí, sí es importante y es muy útil, ¿no? Ahí ya vamos entrando en el tema de la educación, de la productividad, porque incluso para nuestro trabajo nos puede ayudar, ¿no? En cómo manejar alguna aplicación educativa, lo aprendemos por medio de videos también, ¿no? Tutoriales. Entonces, encontrar nuevas ideas o inspiración, un 44, aquí ya es menos de la mitad. Investigar productos y marcas, por supuesto, 43%, y luego viene el ocio, ¿no? Escuchar música, ocupar mi tiempo libre, puede ser igual viendo chismes, no sé, jugando juegos en internet, entrando a tus redes sociales, etcétera, ¿no? Ocupar el tiempo libre. Luego, objetivos formativos y educativos es solamente un 38.3%. Fíjense qué poquito comparado con un 57.8%, ¿no? Encontrar información no se incluye en objetivos formativos y educativos. Entonces, no debe ser información muy académica, que digamos, ¿no?
Y luego el 36.4 es encontrar destinos de viaje y planear vacaciones. Bueno, pues son los más significativos. Entonces vemos que nos encanta estar conectados a Internet, pero que en realidad no lo estamos usando de la manera más productiva o más formativa que se podría pensar, ¿no? Porque si no tenemos Internet nos sentimos en la edad de piedra. Necesitamos Internet, necesitamos estar conectados y vemos que no siempre es para algo productivo, tanto en lo personal como en lo social. Sin embargo, arribando al tema de la brecha o volviendo al tema de la brecha, vemos que existe un problema. ¿Cuál es ese problema? Que hay grave escasez de talento digital en el mundo. Claro, si ya vimos cómo usamos Internet, pues es comprensible. ¿Sí? Grave escasez de talento digital en el mundo, no solo en nuestra región, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo. Y esto es muy significativo. Bueno, vemos este mapa mental que preparé, donde hablamos, bueno, esto es en base de un artículo realizado por Trabajadores Unidos de México, fue escrito en 2021. México tiene talento digital, pero sin las competencias que demanda el mercado. Aquí arribamos al problema, ¿sí? La formación, por ejemplo, 976,000 personas formadas en TIC, de estas, más de 241,000 no tienen empleo. ¿Por qué? Porque la oportunidad para encontrar empleo demanda perfiles STEM, ciencia, tecnología, matemáticas, ciencias duras, que, por ejemplo, aquí en México no es muy aceptada, ¿no? Las personas no quieren estudiar carreras que tengan matemáticas, prefieren estudiar otro tipo de carreras. Perfiles. 6 de cada 10 organizaciones reportan escasez de profesionistas con las habilidades que requiere la cuarta revolución industrial. 8 de cada 10 está dispuesto a cambiar de carrera para conseguir empleo. Sin embargo, esto no es tan fácil. Vamos a ver por qué. Vimos ya que el talento no posee las competencias que demandan las organizaciones para todos los nuevos puestos que se han creado. Esto hace una brecha entre la oferta y la demanda laboral para entrar en este campo, ¿no? De especialización, que es la tecnología. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los impedimentos para no capacitarnos en este rubro? Los costos, ¿no? Es caro estudiar. Ahora, con la pandemia, yo quería estudiar otra licenciatura diferente a educación. Pensé en veterinaria, en biotecnología, en nutrición, ¿no? Esas eran mis opciones. Pero vi los costos de las universidades privadas y dije, ups, no, mejor me espero, no me espero a que pase la pandemia porque la realidad eran costos bastante elevados. Entonces, esa fue una de las razones por las que yo no incursioné en otra área, ¿no? Y bueno, creo que esto nos pasa a muchas personas. Conocimientos base. Es claro que aquí en Latinoamérica nuestros sistemas educativos no nos capacitan en este rubro de la tecnología, ¿no? La otra vez tomé un curso por una beca que me ofreció Google para adquirir habilidades tecnológicas y todos los maestros, los instructores hablaban de que desde niños desensamblaban computadoras, las volvían a ensamblar, empezaron a incursionar en trabajos relacionados con la tecnología de jovencitos, incluso cuando estaban en la universidad como parte de su servicio social, etcétera. Es decir, tuvieron contacto con este mundo, con estas áreas desde pequeños, algunos desde niños, otros desde jovencitos, y ahora que tienen 30 años, 40 años, pues son expertos y ya tienen un background de más de 20 años, ¿no? En este tema. Yo, por ejemplo, estaba en ceros, podía utilizarla, ¿no? Como un coche, como si manejas un coche, pero no lo puedes construir, no lo puedes armar, no lo puedes ensamblar, no lo puedes diseñar. Eso es lo que a mí me pasa. Entonces, cuando traté de incursionar en este terreno, adentrarme más, profesionalizar, aprender, me ha costado muchísimo trabajo, porque no traigo esas bases, porque nuestra educación, y sobre todo en personas de mi edad, pues no nos capacitó para eso, pero yo soy formadora de profesores, por lo regular doy clase a profesores tanto en maestrías como en doctorados, y ellos me platican, ¿no? De cómo se maneja la educación básica, la educación media superior, que en México
le llamamos así al nivel de bachillerato, lo que está antes de la universidad, y pues no, siguen sin capacitar a las personas en estos rubros. Sigue siendo una información y memorística, no los hacen pensar, no los enseñan a gestionar el conocimiento, la información, transformarla en conocimiento. Entonces, esta es otra razón por la que las personas no incursionan en esta área, y la escasez de instituciones especializadas. Son muy pocas las instituciones que ofrecen este tipo de educación o de capacitación, y los profesores, la escasez de profesores es uno de los grandes problemas. Programas educativos obsoletos. Cuando tú diseñas un programa, pues te llevas algo de tiempo, ¿no? Tal vez 6 meses en diseñar un programa completo para una licenciatura, una maestría, un doctorado. Tienes que encontrar expertos, tanto académicos, pedagógicos y expertos en el área para poder crearlo. Aquí en México, la Secretaría de Educación Pública es la que da los REBOEs, o sea, la autorización para que tú puedas impartir esos cursos. Tarda también, a veces más de 1 año, 2 años, porque a veces te regresan lo que tú entregas, les tienes que hacer correcciones. Pasan 2, 3 años que ya llevas en ese proceso de creación de programas y planes de estudio, y cuando llegan a los estudiantes a estudiar 4 años de una licenciatura, 3 años, y salen al mercado, ¿qué sucede? Que lo que aprendieron ya es total y absolutamente obsoleto. ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, algunas respuestas más adelante las iremos viendo. Entonces, vemos que el talento no posee las competencias que demandan las organizaciones para nuevos puestos. Esto ya lo habíamos mencionado, y algunas de las razones. Hay más, pero bueno, estas serían las principales. La velocidad del cambio, ya lo mencionaba yo, ¿no? El tiempo que transcurre desde que creas un plan y programa de estudio hasta que sale el profesionista, todavía no profesional, el profesionista al mercado, esto ya es totalmente obsoleto. Las herramientas avanzan a una velocidad increíble, ¿sí? Mayor de lo que nosotros aprendemos o gestionamos oficialmente para salir con un título académico. Y las empresas también, muchas todavía están totalmente inadaptadas a esto, no se han adaptado, no han cambiado. Y lo más alarmante es respecto a las instituciones educativas, ¿no? Los sistemas educativos se quedaron muy atrás en este rubro, en este campo. Vemos que hay un rezago de más de 100,000 vacantes en México. Estoy hablando de México, estos son los datos de aquí. América Latina no, el resto de América Latina no cambia mucho. Que no se pueden cubrir, vacantes que no se pueden cubrir por falta de talento digital. Ya vimos más o menos a qué se refiere esto con talento, ¿no? Personas capacitadas y formadas para responder a las necesidades que el mercado laboral está demandando en este momento, hoy. Las carencias, bueno, en lenguajes de programación han cambiado. Los lenguajes de programación no son los mismos que hace 5 o 10 años, ¿no? O menos, inclusive. Metodologías ágiles, es lo que ahorita todos están buscando, personal en metodologías ágiles, y no encuentran. Esto se ve con las empresas de talento o se ve en redes para conseguir trabajo como LinkedIn, que es la oferta enorme, pero no hay personas que puedan cubrir, ¿no? Esta oferta de trabajo, porque no se tienen las capacidades, ¿no? Entonces, también capacidades blandas, ¿no? Que como la creatividad, la innovación. Esta es una universidad de innovación, ojalá todas fueran así, pero la realidad es que no, la mayoría no. Y esta resiliencia de las personas, tanto recién egresados como personas que ya llevan años trabajando en cierta área, pero que no se han actualizado, que no han innovado y que siguen haciendo las cosas igual. Hay personas que te dicen, es que yo llevo 15 años en este puesto. ¿Es bueno o es malo? Porque a lo mejor estás haciendo las cosas igual que hace 15 años y las cosas ya cambiaron y tú no has cambiado y tu empresa no ha cambiado, ¿no? Entornos de incertidumbre. Esto también se ha mencionado mucho en las conferencias que se han dado, y es la realidad. Hoy más que nunca vivimos en entornos de incertidumbre, en momentos en que surgen retos, surgen necesidades, surgen demandas que no sabemos cómo gestionar porque nunca antes habían ocurrido. Estoy hablando, por ejemplo, del huracán Otis,
que devastó Acapulco y otros municipios del estado de Guerrero y que no se ha sabido cómo responder ante esta emergencia, aún hoy, una semana después de que ocurrió este trágico suceso. ¿Cómo responder a todo esto? Bueno, se han creado alianzas entre la iniciativa privada y ciertas instituciones educativas, por ejemplo, una alianza entre el Tecnológico Nacional de México e IBM, que pretende capacitar a 620,000 estudiantes de licenciatura en tecnologías, por ejemplo, de inteligencia artificial, blockchain, computación cuántica, ciberseguridad, etcétera, ¿no? Habrá que darle seguimiento a estos programas para ver qué tanto funcionan. Repito, tengo una beca de Google, pero bueno, yo he encontrado carencias didácticas, pedagógicas en estos programas que si se mejoraran, bueno, podrían ser mucho más funcionales y tener mejores resultados. Yo lo veo con los ojos de una pedagoga, ¿no? De una educadora. Bueno, en cuanto al conocimiento, la digitalización de los negocios crea nuevas posiciones que demandan talento especializado. No solamente hablamos de negocios o de empresas dedicadas a la tecnología. La mayoría de empresas se están digitalizando, ya sea en su marketing, en ventas por Internet, en cuanto a gestión administrativa, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y entonces se necesita personal para estar trabajando en estas áreas, ¿no? Y no lo hay, no se encuentra. Y bueno, ¿qué pretenden estos programas educativos nuevos que están surgiendo actualmente, ya sea sobre todo por medio de becas, ¿no? Yo conozco becas de Google, IBM, Santander. ¿Qué proponen? Bueno, acceso a software para que uno pueda hacer las prácticas, ¿no? Porque si no haces prácticas, no funciona el aprendizaje, no hay aprendizaje si no aplicas lo que estás aprendiendo. Y a cursos seleccionados, especializados, diseñados especialmente, que no sean tan largos, que sean cortos, para que no se vaya quedando atrás eso que estás aprendiendo, si es que se da el aprendizaje. Una nube relacionada con soluciones tecnológicas, igual para que los aprendices puedan capacitarse, no puedan practicar. Esto es a nivel de, no sé, es licenciatura, pero también hay a nivel de un oficio, ¿no? Ver esto como un oficio, no como algo negativo o menor que una licenciatura, sino como algo que nos puede abrir una puerta real de un trabajo, que es lo que mucha gente en América Latina y en todo el mundo está demandando. Y bueno, hay escasez, la gente no consigue trabajo, pero sin embargo hay oferta de puestos que no se pueden llenar. Ese sería la paradoja, ¿no? Bueno, la realidad actual es la incertidumbre. En la tecnología, una certeza es la escasez de talento digital en el mundo, que bueno, a grandes rasgos ya vimos en qué consiste. ¿Qué necesita la sociedad para hacer frente a estos entornos? Romper paradigmas, muchísimos paradigmas que todavía tenemos en nuestros genes, en nuestro ADN y que no hemos podido superar. La empresa, bueno, vemos que la empresa ha respondido a estos entornos de incertidumbre, creando universidades propias, capacitando a su propia fuerza laboral, a su talento, y ellos mismos les dan certificaciones y es a la gente que finalmente se queda ahí trabajando o ya está trabajando con ellos y simplemente la están capacitando continuamente, ¿no? O nuevas personas. Aquí yo vivo en la ciudad de Puebla, en México. Aquí tenemos la armadora de Volkswagen. Hace algunos años apenas llegó Audi y bueno, ellos capacitan a su talento, ¿no? Empiezan desde por enseñarles alemán a los mexicanos que ven más prometedores, los llevan a Alemania, antiguamente los llevaban a Alemania a aprender, ¿no? Actualmente tienen también aquí escuelas donde los capacitan, ¿no? A su propio talento. Y varias empresas han hecho lo mismo. Para el sector público es un desafío social que no han podido cubrir. No se han decidido a dar el paso para cambiar desde la educación básica los sistemas educativos. Cuando llegan las personas a la universidad y sobre todo a los posgrados, que yo lo digo porque es donde mayormente doy clase, traen estos paradigmas como sociedad, como seres humanos, que nos cuesta mucho trabajo
desaprender para cambiar, ¿no? Y para aceptar una nueva forma de aprendizaje, una nueva forma de hacer, de aprender haciendo, learning by doing, que este no es un concepto nuevo, pero sin embargo lo hemos olvidado, ¿no? Y se queda en lo teórico todavía, el sector público pues enseña a los niños en un nivel memorístico, leer y escribir. En una de las ponencias yo escuchaba, ¿no? Si era todavía pertinente enseñarlos a leer y escribir a mano, como decimos aquí en México, manuscrito, porque bueno, ya ahora escribimos más en computadora, sí, pero pensemos en ciertos sectores que todavía están en esa brecha desfavorecida, que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a un dispositivo tecnológico y que mis niños sacan su cuadernito y sacan su lapicito y sus sacapuntas y es la única manera que ellos tienen para captar la información, ¿no? Para tenerla ahí, después repasarla, memorizarla y hacer sus exámenes todavía memorísticos, ¿no? Es tan doloroso ver esto. ¿Por qué? Porque se les están negando estas oportunidades a estos niños, a estas juventudes, y eso hace que la brecha se haga cada vez más grande y que conlleve aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos de desarrollo humano, de desarrollo físico inclusive, desnutrición, insalubridad, etcétera, que los gobiernos no han podido responder a esto. ¿Cómo? Con educación, cambiando esos paradigmas. Entonces, caemos otra vez en la educación, no lo podemos evitar, todos tenemos que aprender y para eso necesitamos educarnos. Entonces, la educación necesita cambiar los objetivos, replantear sus objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero lograr como institución educativa, como política educativa, como país? ¿Qué quiero para mi gente? ¿Cómo quiero que cambie? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con las metodologías. Es el qué y el cómo, el para qué, el por qué, sí, para quién, quién lo necesita. Pues los más necesitados, pero finalmente todos estamos en este barco y si todos avanzamos y si todos mejoramos, pues el beneficio va a ser mayor. Entonces, estas son algunas de las maneras de responder a esta incertidumbre, ¿no? La respuesta fue la alfabetización, no solo en letras y números, sino digital, formación digital, pero con un objetivo, con un claro fundamento en desarrollo humano y aprender que no los datos es lo único que necesitamos, ¿no? Sino que esos datos transformarlos en información, darles un contexto, comprenderlos, gestionarlos para que se vuelvan conocimiento. Si el conocimiento no se transmite, cuando alguien en educación dice es que yo transmito mi conocimiento, caray, no, yo estoy transmitiendo información. Cada quien va a procesar esa información desde su yo, desde su contexto y la va a transformar en conocimiento. ¿Cuándo va a ser sabiduría? Cuando ese conocimiento lo podemos aplicar a situaciones diferentes, lo podemos gestionar y podemos lograr resolver un problema, cambiar una realidad o ayudar a alguien o cambiarle la vida. Bueno, no, eso sería muy ambicioso, no. Hacer que otras personas compartan todo esto y que tengan un acceso a una mejor calidad de vida. Pienso que con eso me conformaría. Derivaciones o las desventajas, ¿no? De la falta de alfabetización digital. Pues menos posibilidades de acceso a la información, a la educación, información para educarnos, para formarnos, no nada más para el ocio y el entretenimiento, aunque este también es necesario. Yo no estoy en contra. Yo escucho música, yo veo películas, yo veo series, yo juego en internet. Sí, claro que sí, también es válido y es necesario para nuestra salud emocional y mental, psicológica. Acceso al comercio, tanto para vender como para comprar, al trabajo, al bienestar. Ya hablábamos, ¿no? De todo esto de los juegos, la música, el platicar con tus amigos, el tener una videoconferencia con alguien que no has visto hace mucho. Bueno, mi hijo vive en otro país y pues es un medio que utilizamos para comunicarnos, ¿no? Y estar en contacto. Participación social, empoderamiento y participación social, ahí tomarlo como una plataforma para exponer ideas, para empoderar a ciertos grupos que hasta la fecha no han tenido voz en la sociedad, ¿no? Pero hay que educar para esto.
al trabajo ya lo mencionaba, a la salud también. Ahora hay consultas por internet, ¿no? Podemos tener acceso a médicos, podemos consultar sitios web de medicina, etcétera. Bueno, las ventajas, entonces, pues obvio sería lo contrario a las desventajas, ¿no? Todo lo anterior en positivo. Y bueno, ¿cómo lograr esto positivo? Ese es el reto, esa es la gran pregunta. Con la innovación en la educación. No hay más. ¿Pero qué es la innovación en la educación? Bueno, la innovación sin calidad no nos va a servir para nada. Y entonces nos vamos a algunos de los principales problemas que vemos, sobre todo en educación básica, pero que se extiende, por supuesto, se deriva hacia niveles superiores, ¿no? La cobertura educativa. Los gobiernos piensan siempre en ampliar la cobertura y cuando te dicen, ya llegó a un 90% de personas, ¿no? Que pueden leer y escribir, piensan que con eso están cumpliendo con la sociedad. Aparte de la cobertura, sería el acceso, ¿no? No porque haya una escuela en un lugar, va a haber acceso. Hay regiones, por ejemplo, en México y en Latinoamérica en general, donde los niños caminan 2 horas para llegar a la escuela y por terrenos muy peligrosos, ¿no? Otros que no acceden, aunque esté la escuela, porque los papás los mandan a trabajar al campo, sobre todo en época de cosecha. Entonces, una cosa es la cobertura, otra cosa es el acceso. Estos son algunos de los factores que también inciden en el abandono escolar, aparte de lo que ya veíamos de aspectos económicos, de que si ya traes ciertas deficiencias formativas, no te van a permitir acceder a niveles superiores porque no vas a tener las herramientas ni las capacidades necesarias, etcétera. Muchas causas de abandono escolar, muchísimas, muy complejas. Toqué algunas, no puedo tocar todas por cuestión de tiempo, no me daría tiempo de tocarlas todas y son diferentes en cada país. Hay algunas que pesan más que otras, pero finalmente economía y demás son las principales, ¿no? Hay niños o jóvenes que tienen que empezar a trabajar muy pequeños porque son muchos y tienen que llevar dinero a su casa, otros que son explotados y todo esto con educación, ¿no? Podríamos evitarlo un poquito. Entonces, innovación educativa necesita una mejora de la calidad. ¿Qué debe tener la calidad? Bueno, son muchos factores, mencionaré algunos para la calidad educativa. Referentes filosóficos y teóricos, debe de tener un fundamento la educación, hacer un diagnóstico correcto de las necesidades, de las demandas, tener capacidad crítica y autocrítica como instituciones educativas, como políticas educativas, como gobiernos, como instituciones, y entender que la innovación es un proceso constante, no es algo de una sola vez, es algo que se tiene que ir gestionando, que se tiene que ir viviendo, que se tiene que ir mejorando para que funcione. Debe ser concreta, organizada, coherente e integral. Debe ser un proyecto estratégico que abarque todas las áreas o la mayoría de áreas posibles. No toda la innovación es necesariamente tecnológica. A veces pensamos que si no innovamos tecnológicamente no estamos innovando. Y ya vemos que hay muchas áreas en las que tendríamos que innovar, sobre todo para romper paradigmas sociales, filosóficos y de todo tipo, ¿no? Innovaciones que no mejoran nada, que no tienen sentido, que a veces se hacen por una moda, se adoptan por una moda. No se capacita a todos los participantes, ¿no? Yo he visto en diferentes instituciones educativas que cuando pretenden innovar o cambiar algo, a los únicos que pretenden capacitar es a los profesores, ¿no? Como si fuéramos los únicos que la necesitamos. Los administrativos, incluso los mismos alumnos en educación básica, los mismos padres necesitan capacitación para poder entender muchas veces estos procesos de innovación, porque si no los van a obstaculizar. Muchas veces tampoco se realiza una evaluación correcta del proceso, no se evalúa, se medio aplica, no se le da seguimiento, no se evalúan los resultados, no se sabe si funcionaron o no funcionaron. Y muchas veces se abandona porque se piensa que no funcionó cuando ni siquiera se evaluó. Bueno, algunos errores para que la innovación no funcione es que nos seguimos centrando en la enseñanza y no en el aprendizaje. Utilizar, por ejemplo, herramientas que existen desde hace muchos años y si nosotros no las conocíamos y ahora las utilizamos, creemos que estamos innovando, ¿no? Como ahora con la pandemia.
dar clases por internet, pensaban ya que era innovación y seguían haciendo lo mismo que en el salón, ¿no? Con la educación tradicional. Cambiar solamente elementos aislados, no hacer un todo, no hacer una cohesión, una coherencia. A veces se hacen cambios solamente administrativos, ¿no? En el marketing, a veces en la imagen institucional, pero no están relacionados directamente con lo educativo. Esto no es malo, pero tiene que ser un todo y todo debe estar relacionado para que funcione. Bueno, ¿qué es calidad educativa, no? Esta es una pregunta del millón, es compleja, tiene muchas respuestas y bueno, sería bueno saber qué piensan, tal vez al final podamos saberlo, qué pensamos nosotros que estamos más involucrados en la educación sobre la calidad educativa, ¿no? Bueno, para mí la calidad educativa es aquella que cumple con los objetivos establecidos para determinado proceso educativo, ya sea pedagógico, metodológico, práctico, pero que además cumpla con las finalidades que demandan las necesidades individuales y sociales. Y esto en todo nivel, desde un niño de jardín, de niños, de kindergarten o como se le llame en cada país, ¿no? De preescolar, tiene ciertas necesidades que satisfacer, ¿no? Que sería en este caso su propio desarrollo. Enseñar a leer, a escribir manuscrito, desarrolla habilidades psicomotrices que de otra manera no se desarrollarían. Entonces es necesario hacerlo. Las bolitas, los palitos, la caligrafía, eso desarrolla habilidades motrices que si nada más usan una tableta los niños nunca se van a desarrollar. Es como el gatear, por ejemplo. Bueno, entonces necesidades individuales y necesidades sociales. La socialización en los niños pequeños es algo fundamental. Si tú no cubres eso, entonces tu educación no es de calidad, ¿no? Por ejemplo, aparte de otras cosas, no es lo único. Capacitar a los participantes, a todos los participantes, para resolver problemas, aportar soluciones, comprometerse con los retos y desafíos existentes. Este compromiso, ¿no? Porque a veces es la indolencia, el decir, ¿yo por qué? Que lo haga otro, que lo haga el gobierno. Yo pago para aprender. Yo no tengo por qué hacer algo por la sociedad, ¿no? Bueno, hay una técnica que a mí me gusta mucho, que es el aprendizaje servicio, donde desde tu especialidad debes hacer eso, ciertos proyectos de tipo social para servir a la sociedad, para resolver necesidades, problemas, o por lo menos intentarlo, y crear esa conciencia social en los jóvenes, en los niños, en los adultos. Entonces, es un hecho que vivimos en una era digital, siempre queremos innovar, pero si no sabemos para qué estamos innovando, no nos va a servir de mucho. Innovar para transformar. La innovación es cambio, no hay nada permanente excepto el cambio. Pero ¿qué queremos mejorar? ¿Qué queremos innovar y para qué? La productividad. Queremos que ahora las empresas vendan más coches que contaminan, aunque sean eléctricos. La electricidad, la producción también contamina. Mejorar nuestra calidad de vida. ¿A qué le llamamos calidad de vida? A poder comprar más, a poder gastar más, a tener una casa más grande, un teléfono celular de última generación. ¿A qué le llamamos? Para lograr la igualdad e inclusión, para cerrar las brechas sociales, para mejorar el futuro. El futuro es hoy. Lo que hace 5 años pensábamos como un futuro, el cambio climático, señores, señoras, ya no es el futuro, ya es el hoy, ya lo estamos viviendo, ya lo estamos padeciendo. Lograr un mejor desarrollo humano realmente se está haciendo en la educación. Estamos pensando en el desarrollo humano integral de los estudiantes, sean de la edad que sean. Estamos pensando en la parte emocional, en la parte psicomotriz, en la parte cognitiva, en la parte social. Realmente, ¿no lo hemos olvidado? Lograr la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Ahí entraríamos en un debate que tal vez nunca nos pondríamos de acuerdo. No, la felicidad no es lo mismo para todos. Aunque ahora nos han vendido una imagen o una idea de felicidad relacionada con el consumo, que pues tal vez con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta que no es la felicidad, no es la felicidad que nos han vendido o que no es tan fácil acceder a ella. Comer sin engordar, ganar mucho dinero sin estudiar, lo fácil, lo inmediato, lo rápido, esta imagen nos han vendido de felicidad y cuando vemos que no la podemos lograr nos frustramos. Entonces se dan la adicciones, suicidios,
porque no se responde la realidad, no responde a esa idea que nos han vendido. Bueno, ¿dónde queda la parte ética? La responsabilidad social de todos, todas y todes. ¿Dónde queda? ¿La hemos olvidado? Ahora que, por ejemplo, la inteligencia artificial se ha democratizado, ha bajado a nuestros móviles, a nuestras computadoras y podemos acceder a ella, ¿para qué la estamos utilizando? Para hacer videos fakes de personajes famosos o de la expareja o de alguien y causarle un daño eh, emocional, un daño moral. ¿Para qué la estamos utilizando? ¿Cómo la estamos utilizando? ¿Realmente para algo provechoso? Ya no digamos, bueno, algo provechoso para resolver un problema social. Ah, no se ha legislado lo suficiente en muchos temas digitales, en muchos temas tecnológicos. No hemos sentado las bases morales de toda esta problemática, porque déjenme decirles algo, la ética, mientras los seres humanos existamos en el planeta, va a ser la misma, la ética no cambia. Ya cuando seamos robots, a lo mejor ya ni nos importa la ética, pero ya no vamos a ser humanos, vamos a ser robots. Eh, Aquí me gustaría pensar en el principio de Kant, el gran filósofo Kant, cuando nos habla del imperativo categórico, ¿no? Que es una de las bases de su filosofía. Me permito citarlo textualmente. Obra solo según aquella máxima para la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Claro, sería como el viejo adagio bíblico, ¿no? No, ama a tu prójimo como a ti mismo. Viene siendo algo así. O sea, si tú lo que haces a otro piensas que está bien, entonces si te lo hacen a ti, también está bien, ¿no? Y no hagas a otro lo que no quieras que te hagan. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Son principios bien simples, bien fáciles de decir, pero en la práctica se hacen difíciles y creo que eso nos ha llevado a mucha de la problemática social que tenemos ahora, que vivimos ahora, egoísmo exacerbado, consumismo. Somos un homo eléctrico más que un homo sapiens. Si nos desconectamos de la electricidad, volvemos a la edad de piedra. Tenemos otra vez el ejemplo que dejó Otis en Acapulco. Devastó las redes de comunicación porque devastó las redes de energía eléctrica. Sin electricidad no hacemos nada, ni cajeros, ni compras, ni comunicación con tus familiares, ni acceso a nada. Se rompe el orden social, se crea un caos social donde el hombre vuelve a ser el lobo del hombre en una dimensión enorme, triste, muy triste, y nos damos cuenta que no estamos preparados para esto. Sin electricidad no somos nada. Y ahí sería importante hacer estas consideraciones éticas, legales, de responsabilidad, para saber si aplica el imperativo categórico, el principio bíblico, sea moral, sea religión, sea ética. Se trata de poder respetarnos unos a otros para poder vivir, para poder sobrevivir, para no matarnos unos a otros, para no destruirnos. Bueno, entonces, las instituciones educativas, los sistemas educativos nos deberían preparar para la realidad. Creo que no lo están haciendo, no la mayoría, no lo que se necesitaría. Responder a necesidades individuales de los estudiantes, por supuesto, de los profesores, pero también de las necesidades institucionales. Porque claro, las instituciones son también empresas, entonces tienen necesidades y tienen derecho a satisfacerlas, igual que todos. Como estos retos y desafíos que ahora plantea la realidad, no mi realidad, no con una distorsión cognitiva, sino la realidad, ¿cómo se pueden abordar por los profesionales de cualquier área? ¿Cómo tú que te estás preparando como experto en marketing, tú que te estás preparando en arquitectura, en nutrición, en educación, en negocios, cómo puedes responder a las necesidades de tu área, necesidades sociales, no solo económicas?
porque le hemos dado un peso enorme a lo económico y nos hemos olvidado de lo social. Nos hemos olvidado de esa responsabilidad de todos para todos. Y hemos caído en violencias, en caos, en corrupción, en muchas cosas que no solo afectan a Latinoamérica y que no solo abren más esta brecha socioeconómica en nuestra región, sino en todo el mundo. Vemos guerras, vemos ataques injustificados, vemos respuestas desmedidas, vemos sucesos desafortunados, vemos el cambio climático afectándonos ya hoy, ahorita, y no sabemos cómo responder a eso y no estamos preparando ni a las nuevas generaciones ni a los que ya estamos en el campo para responder a estos desafíos. Nuevamente, la devastación de Otis, aquí en mi país, en México. Para la cual al día de hoy no hay una respuesta satisfactoria. Satisfactoria respecto a las necesidades de las personas, de los seres humanos. Pero recordemos que no solo los seres humanos vivimos aquí. Compartimos el planeta, no somos los dueños, lo compartimos con otros y tampoco a ellos les estamos tratando con el respeto que merecen. Entonces, ¿qué sería la innovación? ¿Qué sería la calidad educativa? Pues aquella que es capaz de cambiar una realidad que no nos gusta, una realidad que no nos hace mejores personas, mejores seres humanos, que no preserva nuestro planeta, que no preserva la vida, que no preserva el bienestar. Creo que esa sería la respuesta. Tal vez estoy siendo muy inocente, muy, no sé, tal vez tengo una distorsión de la realidad, pero creo que es un anhelo muy válido de todos los seres humanos y de todos los seres vivientes que compartimos este planeta. Pues espero que todo esto que comentamos ahorita, hoy, sea útil y nos ayude para enfocar nuestra actividad como educadores, como formadores, porque realmente tenemos una gran responsabilidad entre las manos. Muchas gracias. Excelente, doctora. Realmente muy claro su mensaje. Totalmente de acuerdo con todo. No puedo decir absolutamente nada. Hay una serie de preguntas, si le parece, para poder contestarlas, ¿sí? Claro que sí. Aura Adelante. Catalina Quintero Saavedra nos dice, ¿cómo fomentar el talento en Internet en nuestros niños y jóvenes? Pues mira, es difícil, pero yo creo que enseñándoles esta parte útil, esta parte social, esta parte de responsabilidad a una edades cortas, ¿no? Juegos que realmente sean constructivos, con un enfoque lúdico, con un enfoque de creatividad, pero también de responsabilidad, ¿no? Desde las edades más tempranas, y los niños lo comprenden muy bien. Está esta paradoja, ¿no? De los niños viendo un video donde hay niños jugando. Ellos no están jugando, ellos están adentro en su casa sentados viendo cómo juegan unos niños, ¿no? Entonces, evitemos esto. Recordemos que no todo es tecnología y que los niños necesitan desarrollar otro tipo de habilidades, de capacidades psicomotrices, de socialización, y que las tienen que hacer en la realidad, no a través de un medio digital. Gracias. La señora Dilicia Melissa Hernández Hernández dice, los gobiernos deben invertir más en educación, no importa el nivel, para un mejor desarrollo en el país, colocarse un país competitivo en diferentes campos del mercado. Por eso los países del Oriente son más desarrollados que la parte occidental. No una pregunta, era un comentario. En el caso de, bueno, ahora Catalina Quintero Saavedra está bastante activa, nos pregunta, ¿qué recursos o herramientas están disponibles para mejorar el talento digital? Pues mira, hay varias aplicaciones de tecnología educativa que nosotros podemos utilizar como profesores, ¿no? Yo he visto que varios profesores utilizan solo los videos, recurren solo a los videos. Sin embargo, hay muchas más. Te podría mencionar Pear Tree, por ejemplo, es una herramienta muy bonita, muy útil.
Canva, por ejemplo, también desarrolla mucho la creatividad. Con Canva puedes hacer muchas cosas, puedes hacer infografías, mapas. Bueno, el mapa mental que yo hice lo hice ahí con esa aplicación. En fin, dependiendo de la especialidad, dependiendo de la edad, hay mucho software educativo. Yo les recomiendo que busquen, que echen un clavado en Internet y que busquen tecnología educativa o por ejemplo, en YouTube puedes encontrar videos de las 50 aplicaciones más útiles para la educación en este año. Vienen por años y ahí te dan una lista larga y te dicen más o menos cómo utilizarla como recurso educativo. Ahora, una realidad es que como profesores, también con los sueldos que existen, a veces es mucho el tiempo que dedicamos a preparar nuestras clases. Y si aparte le ponemos tecnología, pues va a ser mucho más tiempo. Entonces, habría que hacer una buena estructuración de nuestras clases para que no tengamos que dedicarle tanto tiempo, que nos consuma tanto tiempo todo esto. Giovanni Laruso dice, ¿cómo incentivar al estudiante para el mejoramiento del aprendizaje y garantizar la fuente de empleo? Mira, yo creo que vamos a incentivar a los estudiantes cuando se puedan dar cuenta que lo que están aprendiendo, que realmente están desarrollando capacidades y que eso que están aprendiendo y desarrollando realmente les va a servir para la realidad, ¿no? Tanto para resolver problemas como para ganarse la vida y para tener un empleo. Ahora, este garantizar el empleo no se puede garantizar. Hablábamos de entornos de incertidumbre y tal vez sabemos que muchos empleos han desaparecido, que se han creado otros diferentes y que en muchas ocasiones estos no van a seguir vigentes durante mucho tiempo. Ahí están los libros de Oppenheimer, ¿no? De Andrés Oppenheimer, el último que salió, Cómo salir del pozo. Lo empecé a leer, es muy bueno, ahí da algunas respuestas, pero ciertamente no se puede garantizar, pero si estamos muy abiertos y aprendemos y vemos cómo viene la realidad y los desafíos, pues entonces enfocarnos en ese tipo de profesiones o de profesionalizaciones o de oficios para que entonces podamos tener un poquito más de probabilidades de acceder a un buen empleo y bien remunerado. Ya no con las tradicionales, sino con las nuevas. Galo Ponce dice, ¿las aulas deben seguir con escritorios o deben cambiarse a talleres, laboratorios para hacer las cosas? Por supuesto, ahí está, tú mismo nos estás dando la respuesta, por supuesto. Talleres, laboratorios, llevarlos a la aplicación, a la educación situada, ¿no? Que es ir a ver la realidad, ir a ver las fábricas, las empresas, los lugares, hacer prácticas. No sé, a mí se me ocurre que en las licenciaturas a lo mejor la mitad fuera teórica y la mitad en campo, como se hace en otro, ¿no? En enfermería, cuando capacitas para chefs, etcétera, que lo hacen con la práctica. Así debe ser todo, exactamente así como tú lo dices, y salir del aula, no quedarnos en el aula, salir del aula. Claro que sí, así es. Ana Milena García Mogollón dice, ¿cómo se puede manejar el tema ético que frente a la inteligencia artificial y a la falta de valores en la sociedad? Pues mira, yo creo que si no perdemos de vista esa brújula moral que todos tenemos y ese imperativo categórico, ¿no? Por ejemplo, no hacer a otro lo que no quieras que te hagan, tratar a tu prójimo como quisieras ser tratado o amar a tu prójimo como a ti mismo, yo creo que esos son principios universales que no pierden vigencia y que nos van a servir de brújula y de orientación, aplicados a este entorno, ¿no? Ya no siendo parroquiales o no con una religión exactamente, sino viendo lo humano y viendo lo que nos permite sobrevivir y eso, no matarnos unos a otros. Andrés Vasconés dice, es complejo de quitar las ideologías políticas y de otro tipo de la educación pública. Y a pregunto, ¿o es inevitable debido a que los gobiernos anhelan un interés de adoctrinamiento? Claro, en la medida en que nosotros logremos o ayudemos a nuestros estudiantes a pensar, a ser críticos, a conocer la realidad y a saber que debemos y podemos cambiarla, vamos a evitar ese adoctrinamiento, ¿no? Esa automatización del ser humano, esa alienación que también mucho se ve
por medio de las redes sociales, ¿no? Repito, por ejemplo, en esta población de Coyuca, de Benítez, en el estado de Guerrero, la sociedad civil se organizó y están saliendo adelante y están reactivando su economía y ya tienen que comer, etcétera, etcétera. Entonces, si como sociedad nos unimos y realmente buscamos un bienestar, lo logramos. Los gobiernos tienen que evolucionar también como las instituciones educativas y depende de nosotros lograrlo con nuestro voto, con nuestra participación ciudadana, que no es nada más el voto, sino que son muchísimos aspectos. En nuestro país, por ejemplo, se eliminó la educación cívica, que es tan importante para crear verdaderos ciudadanos participativos, empoderados, que estén dispuestos a hacer activismo, a comprometerse para cambiar todo esto y trabajar de verdad por la gente y no por los propios intereses. Ok, bien. Ya la ronda de preguntas la hicimos. Perdón, para todos aquellos que han participado, le decimos que el certificado de participación, como en todos los ciclos de conferencia, lo tendrán dentro de los 5 días hábiles. Cualquier problemática que tengan lo ven con la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la Red Alumni Futuro Value Global. Y aquí tienen su teléfono y su email por cualquier duda que ustedes puedan tener. Pero 5 segundos para, si quieren tomar una foto del teléfono o quieren anotarlo, ya lo pueden hacer. Así que avanzo en los próximos eventos para noviembre. Lo vamos a tener al doctor Juan Andrés Niño Peñalosa en Desmitificando la Investigación Empresarial, el jueves 9 de noviembre a las 18 horas de México, 19 horas de Colombia y Ecuador. Y al doctor Más Sequeira Cascante, que nos va a hablar de transformación digital en las pymes, el martes 14 de noviembre, 19 horas de México, 20 horas de Ecuador, Colombia y 19 horas de Costa Rica. Así que tenemos presencia de, digamos, de toda Latinoamérica. Y bien, finalizando esto, me resta, doctora Verónica, agradecerle infinitamente esa excelente presentación que hizo, que tomo muchas ideas de esa presentación, y agradecer a todos los presentes el haber participado en este ciclo de conferencias internacionales WICS, diciéndole que cuando cierre esta participación, ¿sí? Va de alguna manera a abrirse una encuesta de satisfacción. Así que me resta solamente decirle y cerrar como me gusta cerrar todas estas conferencias, con lo importante es que sean felices en su vida. Le pedimos por favor que nos apoyen contestando la encuesta de satisfacción. Muy buenas noches y gracias a todos por participar. Los espero en la próxima conferencia. Muchas gracias, doctora Verónica. Un placer haberla conocido. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Tenga muy buenas noches. Gracias.